que este tipo de envidia no es tanto desear lo que otros tienen, sino desear que no lo tengan. Descubrieron que cuando se siente envidia, se activan ciertos circuitos neuronales implicados en la percepción del dolor físico. Un grupo de psicólogos israelíes observaron mediante resonancia magnética funcional a un grupo de voluntarios mientras realizaban un juego interactivo de azar. Y observaron que algunos jugadores estaban contentos cuando, a pesar de haber perdido dinero, el jugador rival perdía aún más que ellos. De nuevo observaron que el estriado ventral, zona cerebral relacionada con la recompensa y el placer, se activaba en la misma proporción, en la misma medida, cuando ganaban que cuando el rival perdía. Interesante, ¿no? Pero la pregunta es, ¿podemos controlar estos impulsos o son algo inherente del ser humano? Aunque todos podemos experimentar estas sensaciones a mayor o menor escala, los seres humanos tenemos la capacidad de controlar nuestros pensamientos y cambiarlos, modificando las vías neuronales gracias a la neuroplasticidad. Sobre este tema, el doctor Mario Alonso Puig, experto en neurociencia, puede darnos muchísimas claves sobre cómo modificar lo que pensamos para tomar el control de nuestro ser interno. En lugar de dar rienda suelta a nuestro caballo desbocado, podemos conscientemente redirigir nuestros pensamientos para que nos obedezcan. En muchas de sus conferencias cita una de las frases más célebres del médico y científico español Santiago Ramón y Cajal, que dice así: todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Por lo tanto, podemos controlar lo que sentimos, eso sí, con mucho esfuerzo y dedicación, porque las tendencias están ahí, y unas más que otras. Vendría a ser como el camino que se forma en un paso de hierba. Todos hemos andado alguna vez por alguno de estos caminitos de bosque en los que, a fuerza de pasar, deja de crecer la hierba y se convierte en un caminito de tierra compacta. Pero ¿qué pasó durante los meses de pandemia, cuando dejamos de caminar por los bosques? Los senderos de tierra compacta, después de un tiempo donde parecía que no crecería ni un tallo de hierba, resultó que poco a poco empezaron a aparecer pequeños tallos. De manera que con tiempo suficiente, los caminos pueden volverse a cubrir de hierba y al revés, a fuerza de pasar, desaparece la hierba. Pues lo mismo sucede con los sentimientos de envidia. Si los alimentamos, prosperarán, pero si los cortamos de raíz, acabarán desapareciendo. Ahora bien, es muy fácil decirlo, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos combatir los sentimientos de envidia? Pues aunque hay varias formas de hacerlo, una de las mejores es haciendo un esfuerzo consciente por razonar de forma positiva cuando nos surgen estos sentimientos de envidia. Por ejemplo, podríamos plantearnos de forma objetiva: ¿por qué me molesta que a otros les vaya bien si eso a mí no me perjudica en nada? Según el psicólogo Javier Félix, director del Instituto de Trastornos de Conducta de Barcelona, uno aprende a ser envidioso en relación a lo que ve y aprende a su alrededor. Si estoy en un terreno, si estoy en un entorno donde hay quejas y comparaciones, será más probable que seamos envidiosos. Así, nuestro entorno influye en nuestros sentimientos. Es como una tendencia, como cuando la dirección de un coche está desalineada. Tú intentas ir recto, pero el coche se te va. ¿Cómo solucionamos esta desalineación de nuestro coche interno? Pues podemos ajustarla generando empatía y bondad hacia los demás. En lugar de sentarnos en familia a criticar a los demás, dice que lo mejor es intentar valorar las cosas buenas que tienen y que aprendamos a valorar sus logros no desde la envidia, sino desde la admiración. De no hacerlo así, podría dificultarnos mucho que llegáramos a ser felices, porque constantemente estaríamos comparándonos con lo que otros hacen, con lo que otros tienen, con lo que otros han logrado y nosotros no hemos hecho. Y es precisamente centrarnos en nuestras propias carencias que nos impide alcanzar nuestras metas y sueños. Es como conducir durante un día de lluvia y en lugar de fijar nuestra mirada en la carretera, en la meta, estuviéramos obsesionados con el movimiento del parabrisas. Mira cómo se mueve, mira qué bien limpia las gotas. ¿Verdad que sería absurdo? Tú no quieres hacer lo que otros hacen, ni tener lo que otros tienen. Quieres tener y hacer tu propio camino. Quieres llegar a tu propio destino. Pero para poder hacer eso hay que aprender a soltar. Y para aprender a soltar hay que desprenderse del ego. El parabrisas del coche lo único que hace es permitirnos ver la carretera con mayor claridad.
Pues de la misma manera hay que aprender a ver a aquellos que van por delante de nosotros en la vida como el parabrisas que nos permite ver con mayor claridad el destino al que queremos llegar. Decía Isaac Newton, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Él no se centró en envidiar los logros de los genios del pasado. No, él utilizó los logros de los demás para coger impulso, transformando la envidia en admiración. Soy Rubén Cabrera y esto es La Vida en Metáforas. Si te ha gustado esta reflexión, dame un like, deja un comentario y suscríbete a mi canal. No te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Nos vemos, hasta la próxima.